Es un museo comunitario, el Museo de la Memoria de Taganga, es decir, no depende del Estado, del distrito, ningún estamento. Es un museo sostenido, una plataforma de gestión impulsado por la comunidad. O sea, somos líderes, artistas, docentes de esta comunidad de Taganga, comunidad indígena. Entonces, comenzamos por este lado, el Salón Chinchorro. Aquí se registra la pesca tradicional con chinchorro, que es nuestra identidad cultural. Aquí hay un poco de las imágenes de lo que es una pesca con chinchorro. Entonces, los ámbitos naturales para la pesca con chinchorro son los ancones de pesca, son espacios en los cuales se desarrolla esta actividad. Ahí convergen los pescadores tradicionales, los chinchorreros. En lo alto de los ancones hay estas caseticas donde hay un vigía, es decir, alguien con una vista adiestrada por naturaleza, por tradiciones, por generaciones, para poder avistar el pescado cuando entra a la red. Mientras en las casetas donde se guarecen del sol los pescadores desarrollan juegos tradicionales. Algunos incluso desarrollan preparaciones en las redes, este tipo de actividades. Este es un juego muy tradicional llamado el truco, que se juega con carta española. Lo que tiene el señor en las orejas son aretes. Esto significa que está perdiendo muchos partidos. Es una manera de penalizar dentro del juego el truco. Cuando el pescado entra a la red, el vigía de lo alto grita yao, que significa que hay que jalar muy fuerte, porque si no el pescado se va. Es cuando hay pescados que son de envergadura, son de talla. Entonces hay en otras ocasiones que entran pescados más suaves y se grita jala. Entonces ya el hecho de jalar es más tranquilo. Esta es la actividad colectiva de jalar el chinchorro. Y el fruto, la captura, se llama lance. Luego que se desarrolla esa actividad, el chinchorro se organiza nuevamente y se lleva al mar otra vez. Es decir, otra tendida. Estos son los elementos con los cuales se desarrolla la pesca con chinchorro, principalmente el cayuco de pesca. Este es un cayuco para tendía, un cayuco canaletero, es decir, impulsado por estas herramientas. Un cayuco pequeño, son embarcaciones hechas de un solo árbol, una sola pieza, aunque este ya pues en su última etapa fue restaurado con fibra de vidrio, pero originalmente son de una sola pieza y hechos en maderas como el caracolí y la ceiba blanca, que son especies propias para ellos. También de este lado están las pesas. Las pesas, todavía hay chinchorros en uso que tienen pesas indígenas, como esta. Se distinguen por la forma triangular y el desgaste del hueco. También hay otros tipos de pesas que ya no son tan exigentes en su elaboración, como esta, que son simples piedras que se perforan, incluso algunas fundidas en concreto. ¿Sí? Los cabos, que son las cuerdas con las cuales se lleva el chinchorro a la orilla. Les muestro de este lado una maqueta del chinchorro. El chinchorro usualmente tiene un promedio de 600 metros en tamaño, pero en esta maqueta se pueden ver las partes más importantes. El copo es la parte más importante. Es como una mochila en la cual queda atrapado el pescado. Por eso es que el tejido es más tupido y más fuerte. A los lados están las relingas, es decir, los extremos de la malla que llevan el pescado hacia el copo. Esto tiene un sistema de tejido que llaman crecido. Es decir, uno puede ver cómo el hueco se va haciendo más grande hacia las orillas, porque en los extremos, por los extremos que llaman manga, entra el pescado. Y cuando uno lo jala, el pescado va buscando salida y entra al copo. Las boyas que mantienen a flote el chinchorro y las pesas que lo mantienen en el lecho marino. Y el cayuco, que es fundamental para la tendida. De este lado le muestro el chinchorro original, era hecho de majagua, el chinchorro indígena. Esto es una fibra vegetal extraída del árbol llamado majagua también. Ahí en ese proceso participaba toda la familia. El mayor cortaba el árbol, los niños extraían las nepas, los golpeaban los jóvenes, las mujeres pues podían también extraer las fibras y los viejos tejían estos cabos. Entonces, y estos paños. Y las agujas originales eran hechas de mangle rojo. Hoy día son otros materiales, pero todavía nosotros tenemos este saber, lo conservamos. Como por ejemplo el nylon, el lacrón, pero hoy día periódicamente hacemos estos procesos de majagua.
Le decía, estos son amuletos de la pesca del taganguero. O sea, son importantes porque espiritualmente tienen un valor. Por ejemplo, estos que son picos de aguja palagar son importantes cuando se les trae al pescado. Eso se conserva en el hogar. Eso es protección para el pescador. Los picos de aguja palagar corresponden a la familia. Los caracoles también son importantes dentro del hogar. Igual también la referencia de la tortuga, importante para la medicina. Hoy día ya no se hace el proceso, pero nosotros extraíamos medicina de la tortuga, sobre todo de los aceites para limpiar las vías respiratorias. A la comadre tortuga la cuidamos también, la sacamos del pintorro para que pueda pervivir. Muy importante también las fauces del tiburón. Se encuentran en las casas tradicionales como un símbolo de la lucha de los aguerridos. O sea, el que tiene unas fauces de tiburón quiere decir que es un pescador de respeto aquí en Taganga. Entonces, esta es una espina de raya utilizada también por el pescador para la defensa personal. Y otro amuleto importante también, la cola de la raya. La cola de la raya es otro amuleto importantísimo para nosotros. Imagínense, con eso se defiende la raya allá en el fondo del mar. En esta parte le denominamos Taganga Resistencia Cultural. Esta es una serie de pinturas del artista Ángel Matos, un artista muy joven de la comunidad. Su investigación la basa en la oralidad, la historia, los personajes, las festividades de nuestra comunidad. Esta serie de 5 piezas, él le denomina La Perla y hace alusión al proceso de la encomienda, un proceso dentro de la historia de Taganga muy doloroso, que casi nos desaparece como comunidad. Llegó un momento donde apenas se registraban dentro de los censos 10 indios útiles, es decir, indios que servían para trabajar, apenas éramos 10. Entonces casi nos desaparecen en ese proceso. Entonces aquí esta secuencia muestra pues la llegada del español a Taganga, el proceso de la perla, que era muy rico en este entorno. Fue un criadero de perla destacado. La capacidad del taganguero para hacer inmersión, para hacer el buceo, lo que llaman hoy apnea, ¿sí? Y la ambición del español que propició la explotación. Eso tuvo una figura de explotación dentro del proceso de la colonia llamado encomienda, donde se entregaba al encomendero la explotación de un territorio y el dolor causado en la historia y al territorio en ese proceso. Entonces, puede ver la serie. El artista lo denomina mujer territorio sagrado. Es que Taganga en la cosmovisión, Taganga es mujer y es madre. De hecho, hay un poema muy hermoso que expresa esa concepción ancestral del territorio. Él dice algo como así, o sea, dice, Taganga es una mujer y sus piernas son los cerros que se adentran en el mar. O sea, eso, usted ve la geografía, hay un cerro así, otro cerro así, esas son las piernas. En la unión de ellas hay un ojo de agua que se llama Dumbira, por acá, es donde se unen los cerros. Y hay un ojo de agua, de hecho, que corre en la época de invierno. Y concluye el poema diciendo, a Taganga se le habla y se le hace como mujer. O sea, a la mujer se le habla con cariño, con respeto. Ese es el nivel de diálogo que debe establecerse con el territorio de Taganga entonces. Pero lastimosamente hay muchas irregularidades. Aquí el artista denuncia intervenciones ilegales en espacios ancestrales de la comunidad de Taganga, del territorio. Por ejemplo, todos estos son espacios de valor ancestral y espiritual, como les mencionaba, Dumbira, Toncarinca, Dumaruca, Villuca. Y en todos se están presentando irregularidades como privatización, como feriando territorio, intervenciones ilegales de construcciones, tala de árboles, de vegetación. Pues se está presentando todo ese tipo de cosas. De líderes de la comunidad lo hemos denunciado, incluso hasta hemos recibido amenazas por eso. Lastimosamente no se ha podido frenar ese proceso, pero eso está sucediendo. Es triste decirlo, pero está registrándose. Como complemento de esta parte que le mencionaba de la actividad tradicional de la pesca, hay que mencionar que la mujer dentro de la pesca asumía el rol de la venta del pescado, de la comercialización. O sea, el pescador traía el fruto, se lo entregaba a la mujer, quien con esas bateas se iba directo a Santa Marta, a veces por vuelta de mar, otras veces cuando el mar no permitía, caminando, atravesando el cerro hasta llegar a Santa Marta y vender el pescado en las playas. Y eso le permitía manejar la economía del lugar.
y eso estaba al lado del matriarcado que todavía se vive en rescoldos del matriarcado en la comunidad de Taganga. Entonces, es la venta de pescado. Se tenía el chinchorro, digamos como un promedio de 300 a 500 metros de la orilla, y eso se recogía cuando el pescado entraba. Pero hay otras modalidades de pesca en la comunidad que significan desplazamientos a millas náuticas afuera del territorio. Entonces, donde es la pesca con caladeros o la pesca en línea de mano, que se llama. Esa pesca significaba que el taganguero navegó incluso hasta las costas de La Guajira. Entonces, los tagangueros hemos sido navegantes por naturaleza. Este es el Salón de la Oralidad. También todas son piezas del artista Ángel Matos. O sea, es un artista muy joven, de 26 años, como le mencionaba. Estas series son festividades de Taganga. Taganga tiene muchas festividades, o sea, demasiado. Es más, las apropia con mucha facilidad. Pero el artista destaca estas 5 festividades, comenzando por los carnavales, y ya estamos prontos a esto. Los carnavales pues son muy tradicionales, son muy parecidos a los carnavales de Riohacha, que son los más antiguos de Colombia, el llamado carnaval de los embarradores. Aquí se reflejan muchas características similares, como los sainetes, como las convenciones comunitarias, los juegos, los disfraces. Y aquí el artista representa la tradicional rueda del cumbión, la casa de las fiestas. O sea, no había la convención de las casetas que se maneja hoy. Anteriormente era una casa de la comunidad escogida para el desarrollo de las festividades, y todo el frente de la iglesia. Los disfraces tradicionales y la alcaldía. En la época de carnavales se escoge un alcalde de los carnavales, que es algo como en la antigua Grecia, que también se escogía un rey. No sé si han leído un poco del Carnevale. Se escogía un rey, que era alguien, podía ser un soldado, podía ser una persona muy raza, muy del común, pero se le daban todas las atribuciones. Pero eso sí, lo que tenía que pagar era que al último día moría. Era el costo de esos 4 días fantásticos. Entonces aquí se refleja un poco eso también. O sea, un alcalde que esos 4 días gobierna como alcalde de los carnavales. Bueno, simultáneo a los carnavales está la festividad de San Agatón, perdón. La festividad de San Agatón también refleja un poco estas características. Es una fiesta pagana, es decir, el cura abre la iglesia, nosotros como comunidad entramos, el santo lo sacamos y el cura se desconecta de esa responsabilidad. Como quien dice, o sea, hagan ustedes lo suyo, no les niego el santo, no tengo nada que ver con eso. Una fiesta puramente pagana. Y como comunidad sacamos el santo, lo llevamos bailando el santo, con disfraces, con cumbiambas, con tamboras, echándole anteriormente colonia, agua. En algún momento se cuenta incluso que hubo una época de mucha sequía. Las personas pues metieron el santo a la playa y dijeron, ¿querías agua? Ahí está el agua, y pum, lo metieron el agua. O sea, pero era una manera de pedirle al santo que acabara con la sequía. De aquel lado, la Virgen del Carmen, que es una festividad relativamente nueva, de 1963, se celebra. Ha tenido mucha acogida en el sector de los pescadores, de los transportadores, y el plus de esta festividad es la procesión marítima. Es decir, se desarrolla toda una procesión por el pueblo, y luego esa procesión se monta en lancha, anteriormente cayucos, bongos, y se desarrolla un recorrido que va hacia la bahía de Santa Marta de Rodadero y regresa. Entonces, hoy día participan lanchas, yates o otro tipo de embarcaciones. La embarcación principal que lleva la Virgen. Estos son los patronos del pueblo. San Francisco, que se celebra el día de San Francisco es el 4 de octubre, es el patrón del pueblo, porque fuimos evangelizados por los curas franciscanos. La orden franciscana, pues, quien evangelizó esta comunidad. Entonces, se pasea en andas la imagen por las calles. Y la más importante, la celebración de la Virgen del Rosario, que es la patrona del pueblo. El 7 de octubre es el día, pero se celebra la segunda semana de octubre. Se le atribuyen muchos relatos míticos, mágicos, al respecto de milagros, al respecto de salvamentos de pescadores. O sea, hay muchos relatos hermosos que están al lado de la festividad del Rosario. De este lado está esta serie, se le denomina Fantasía de Taganga. El artista la ha llamado así. Son mitos y leyendas de la comunidad. Me permito, de este lado, la historia de la dueña del Pizarro. Nosotros en la comunidad llamamos amos o dueños a esas entidades que custodian
un territorio sagrado, un lugar ancestral. Entonces, y se cuenta en la historia que Merceditos Vázquez, o sea, las Mercedes, él fue a buscar un robalo, un pescado medianamente que ronda por las peñas, con un arpón. Luego de unas horas parecía que no fuera a aparecer nada. Él vio una sombra en el agua, pensó que era un robalo o una mantarraya y le lanzó el arpón, duchó, perdió el arpón y cayó enfermo del lado de la orilla, de la arena. Dicen que si cae en el agua se lo lleva. Entonces cayó muchos días enfermo. Un hermano de la sierra lo curó y le dijo que él no había chuzado robalo, sino a la dueña del piecerro. Y le tocó hacer un pagamento por ello. Entonces, es la referencia de esos amos que están custodiando lugares sagrados. De este lado, el roncador, una historia muy hermosa. Cuentan que en Taganga, en las noches de viento, había que cerrar puertas, ventanas, todo lo que había, rendijas, claraboyas, porque esa noche pasaba el roncador. Dicen que era un perro, un toro, que echaba fuego por la boca, por los ojos. La gente vivía con miedo. Si dejabas algo abierto, se metía la enfermedad. Y si había alguien enfermo en la casa, moría. Entonces la gente vivía con miedo. Hasta que este personaje que está acá representado, Juan Romero, él dijo, ya la gente no puede vivir así, yo voy a matar al roncador. Y ese día, con un fusil eso de la guerra de los 1000 días y una botella de ron, se fue a esperar al roncador que bajara por la calle 13. Cuando ya lo tenía a tiro, el amigo a su lado estaba muy nervioso y asustado y dijo, no hagas eso, y él falló el disparo. Pero alcanzó a herir el roncador y dicen que pasaron muchos años sin que el roncador regresara a la guerra. De este lado está la procesión de las ánimas, que aparece el 2 de noviembre. Se le apareció en alguna ocasión a una señora que le gustaba estar al pendiente de lo que hacían los vecinos. Ella como una máquina Singer ahí cosiendo al lado de la ventana. No se dio cuenta que se le hizo medianoche. Y cuando vio fue que se le acercaron unos personajes vestidos de blanco, con el rostro blanco, con velos blancos, y le entregaron un velón. Y le dijeron, mañana vendré por ello. Era que se lo iban a llevar. Al día siguiente no tenía un velón, sino una canilla en muerto. Entonces, ella lo único que le pudieron recomendar es que consiguiera un niño recién bautizado, que cuando llegaran las ánimas a recoger la canilla en muerto, pellizcar al niño, y como era un llanto bendecido, las ánimas se iban. Así fue que pudo salvar. Y de este lado también tenemos otro guardián de territorio, otro amo, que es la mocha de Don Carinca, que se le aparece en Don Carinca, que es un lugar sagrado para nosotros, a los que van a cortar leña, a hacer actos indebidos, los que pasan a deshoras. Algunos dicen que le falta una pierna, otros dicen que le aparece y le falta un brazo, pero lo que más se cuenta es que le falta una trenza, y es la mocha de Don Carinca. De este lado, este díptico, el artista representa la bruja de Genemac. Y cuentan que este personaje, que ya le mencioné anteriormente, Juan Romero, él fue a hacer lo propio cuando a los tagangueros nos da calor en la noche, dormir en los cayucos. Y él fue a dormitar en un cayuco. Cuando despertó al día siguiente no estaba en Taganga, estaba en una playa distinta, que es Genemaca. Las brujas lo cargaron a él con cayuco y todo y lo dejaron en Genemaca. Y eso era lo que las brujas hacían cuando se enamoraban de un hombre. Le rascaban la puerta, lo cargaban dormido, lo dejaban en otro lado, le hacían bulla en el techo, le removían los chismes en la cocina. Aquí el artista representa la bruja de la tierra, la bruja del mar y la bruja del aire. El artista lo denomina el dueño de la aguja, que también es otro amo. La aguja es un islote que queda hacia el norte. Ahí se practica una pesca tradicional. Y dicen que desde lo alto de la aguja bajaba un señor muy viejo con un caballo, una cola enorme. Y ese caballo, con ese señor, llegaba hasta la orilla e interactuaba con los pescadores. Hay veces que le decía, tienen que irse. Y los pescadores tenían que obedecer. Otras veces le ayudaba, al contrario, a varar el bote. Y se desaparecía misteriosamente. Entonces, y ese era el señor que custodiaba la aguja. Estas son piezas todas halladas en el contexto de Taganga. Comenzando por estas urnas funerarias, cerámica de Taganga es muy básica, muy minimalista, no tiene tantos arreglos, tantas formas como otras cerámicas de otros contextos. De hecho, se estima que la cerámica de Taganga era prestada o era comprada también o intercambiada, lograda a través de intercambio con comunidades de la Alta Sierra. Entonces, porque en el contexto de Taganga no es que hubiese barro apropiado para elaborar cerámica. Entonces, y pues la cerámica, porque al final, pues siempre en los contextos caribes
se desarrollan dos entierros. El primero en una bóveda y al cabo de 4 o 5 años se hace una exhumación, se limpian los huesos, se cogen las propiedades más significativas y se llevan a estas urnas. Estas son urnas funerarias. En muchas ocasiones es más importante el segundo entierro que el primero. Entonces, de este lado, pues tenemos algunas piezas que son identificativas de lo que son otras cerámicas. Bastón de mando, nuestros fotutos que son rituales para los oficios ceremoniales. Estas también son algunas vasijas que en la comunidad restauraba y utilizaba para guardar la bebida, el agua, como también el guarapo, preparar chichas. Estas son las piedras de moler o metate, también se le denomina. En el contexto de Taganga no solamente eran para moler los granos, sino también para moler o triturar estos señores. Este es un caracol llamado murgao. Cuando escaseaba la pesca, el taganguero se iba con un saco recogiendo estos murgaos en las horas de la noche por las peñas, y esto complementaba el alimento. También en los metates o las piedras de moler se trituraba en la piedra de sal. Estos son morteros para rematar el pescado que subía vivo a la embarcación, las cabezas de hacha en distintos tamaños para distintas labores. Como saben, los mangos es una introducción europea. Estas labores se hacían agarrando directamente de la mano y trabajando directamente sobre el material. Hay algunas cabezas de hacha que incluso podían derribar hasta árboles. Entonces, las pesas indígenas, que como les decía, todavía algunas están en uso en algunos chinchorros, y las pesas pequeñas para la pesca. Y de este lado, las anclas de navegación indígena. Estas anclas siempre se encuentran de a pares. Hay una similitud muy curiosa con las anclas de navegación fenicia. De esa medida, pues, hay una relación muy importante con las familias, en este caso, el uso de estas anclas. Espero que les haya sido de gusto el recorrido. Del otro lado está nuestra sala de teatro. Entonces, ahorita está cerrada la programación, pero aquí siempre es un placer recibirlos.